Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración que puedan ayudarte a poder trascender en tus finanzas. Es un verdadero gusto poder compartir contigo si es primera vez que estás sintonizando el programa o bien si eres de las personas que tiene buen tiempo de estar junto con nosotros. En ambos casos queremos darles la cordial bienvenida. Esperamos que este sea un tiempo que valga la pena invertir. Estamos conscientes que lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo, así que haremos lo posible para que este tiempo invertido en trascendencia financiera valga la pena. Recuerde que nuestra misión es poder gestionar de una forma apropiada los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros podamos tener para los deseos, para las necesidades de nuestra familia, pero también que sobreabundemos de tal forma para poder compartir con una mano amiga. Así que con esto queremos darte la cordial bienvenida. Hoy estamos en un programa de Refresh que ya vamos a mencionar cuál es el título, pero antes de ello quiero darle la bienvenida a mi compañera de vida, a mi esposa, que tengo el gusto nuevamente de que compartamos espacio el día de hoy, Verónica Escobar de Tánchez. Bienvenida, Verónica. Gracias, César. Un gusto, amigos, de estar de nuevo acá. Ya tenía algún tiempecito de no estar por acá con ustedes, así que muy bendecida por eso, expectante de lo que vamos a hablar hoy. Va a ser un tiempo de meditar, reflexionar, recapacitar y tomar algunas acciones para poder tomar mejores decisiones financieras. Es correcto y yo no sé, pero se ha vuelto una dinámica, por lo menos si usted nos está escuchando en diferido, una dinámica del 2025 que si bien nosotros nos gusta trabajar los temas con una temática, nunca pensamos que iba a ser con una dinámica muy similar, que ha sido, como bien lo ha mencionado Verónica, mucho para meditar, mucho para cuestionarse, mucho para reflexionar. Creo que en toda la vida que tiene de estar al aire, Trascendencia Financiera, junta, creo que no habíamos tenido tantos programas seguidos con tantas preguntas que están tratando de escarbar el interior de nuestra vida en relación al tema del dinero. Así que, pues enhorabuena. Así que usted díganos si cómo ha sentido todos los programas hasta el momento donde hemos estado haciendo muchas preguntas. ¿Y por qué le hice esta introducción sobre este tema de los cuestionamientos? Porque, ¿qué cree? El tema del día de hoy se llama, que es el programa Refresh que tenemos el día de hoy, preguntas incómodas en las finanzas personales. ¿Qué le parece? Preguntas incómodas en las finanzas personales. Es decir, aquellas preguntas que usualmente no le digo usted, no le digo necesariamente nosotros, una o todas, pero hay algunas que me he dado cuenta o nos hemos dado cuenta que no son tan fáciles de conversar. Son secretos que van caminando y que no se platican con tanta frecuencia y creemos que vale la pena que lo logremos platicar el día de hoy. Por eso le hacía la introducción algo larga que en el 2025 muchos de los programas han sido de cuestionarse. Lo curioso es que la designada para acompañarte hoy sea yo, sentada en el banquillo de los acusados, ojalá que no. No, pero yo creo que ambos. Y por eso fue la planificación de que ambos pudiéramos estar acá, porque como ya le mencioné, no solo Verónica me ayuda en todo, pero también es mi compañera de vida. Y hay unas preguntas que nosotros le podemos decir, si es que nosotros no tenemos problemas con ese tipo de preguntas, ver lo que ha sido el beneficio de haberlas hecho o de que estén abiertas al aire para poderlo compartir. De hecho, tenemos planificado que conversemos con usted en los 3 segmentos que tenemos de programa. Vamos a compartir preguntas incómodas como personas que nos podemos hacer a mí mismo, el famoso a mí mismo, ya veo que apareció otra vez. Vamos a hacer en el segundo segmento preguntas incómodas entre pareja. Esas pueden ser así más interesantes todavía. Y la tercera, preguntas incómodas para realizarnos en familia. Sí, creo que el formato de preguntas ayuda a hacer esa introspección que es necesaria. El título podría haber sido
aspectos serios para meditar en las finanzas personales, pero creo que el formato de preguntas lleva a ese cuestionamiento que es, como bien decías al inicio, relevante para hacer una introspección objetiva y sincera y poder tomar las medidas de corrección que ameriten, ¿verdad? Porque lo que queremos aquí al final es ir corrigiendo en el camino, si es que hacemos algo que podemos mejorar, para obtener mejores resultados, ¿verdad? Para tener una vida que pueda glorificar mejor a Dios con nuestras finanzas. Así es. Perdón, entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. Si quieres, arranquemos. Vamos a empezar en este segmento que es preguntas para mí mismo, preguntas individuales que nosotros podríamos cuestionarnos relacionadas con las finanzas. Bueno, la primera pregunta es ¿cuánto tiempo podrías sobrevivir sin un ingreso antes de quedarte sin ahorros o endeudarte? Muchas veces pensamos, bueno, yo tengo un ahorro o estoy ahorrando con propósito y vamos en ese ciclo de ahorro porque me quiero comprar algo, ahorro porque quiero un viaje, ahorro porque voy a equipar mi casa, no sé, con un propósito específico, pero ¿cuántas veces nos hemos propuesto o hemos agarrado con mayor seriedad el tema de decir voy a ahorrar para tener un fondo de emergencia? De hecho, yo creo que vamos a partir esta pregunta en dos. Una, como decía Verónica, en el mejor de los escenarios hay ahorro. El problema del solo tener ahorro, y que todavía sería un mejor problema, tener un ahorro con propósito, es decir, lo tengo para un fin específico, es que deberíamos tener una cantidad de ahorro sí y solo sí nos quedamos sin un ingreso. O sea, sin ponerle un propósito más que sea un fondo de emergencia que nosotros recomendamos que sea al menos de 3 a 6 meses. ¿Por qué razón? Porque las situaciones cambian. Tenemos un trabajo en el cual hemos estado por buen tiempo, nos sentimos seguros, de repente nos dan las gracias. Nos dicen, no es que estés haciendo nada mal, pero cortaron el contrato, cortaron el presupuesto y tenemos que dejar ir N cantidad de personas. Hubo una fusión, muchas cosas que pueden darse en las cuales nos deberíamos cuestionar, ¿podría seguir el curso financiero personal si eso sucede? Entonces, ¿a dónde vamos a recurrir? Vamos a recurrir al ahorro. Y ahí nos va a poder establecer si realmente habría esa bolsa de aire financiera para poder continuar sin necesidad de endeudarnos. Básicamente, para usted poder definir cuánto debe de ahorrar para un fondo de emergencia, y ojo, no se asuste, si usted no tiene un fondo de emergencia actualmente, los números le van a sonar definitivamente alto. ¿Por qué? Porque el fondo de emergencia es saco el costo mensual o el valor, el monto mensual que necesito para sufragar mis gastos de vida, mi costo de vida, y eso lo multiplico por el número de meses. En este caso estamos proponiendo 6. Usted puede empezar por 1, 2, 3, irlo aumentando, ¿verdad? Para que vaya siendo un progreso paulatino. Pero el punto es, obviamente, al tener que tomar el costo de vida mensual multiplicado por el número de meses que tiene que ahorrar, va a ser un monto alto. Sí. Ese va a ser su objetivo de ahorro al cual debe proponerse llegar para poder tener un fondo de emergencia que le permita cubrir estas eventualidades. Quiero decirles que cuando nosotros hicimos eso, yo no tenía un fondo de emergencia de 3 meses, mucho menos de 6. Y cuando hice los números de cuánto tenía que apartar para poder lograr llegar a ese monto, nunca se me olvida, hice los números y me tomaría 2 años poder llegar a sacar ese pequeño espacio en el presupuesto para poder tener ese monto. Y era frustrante, muy frustrante decir, tengo que ahorrar 2 años para tan solo tener ese fondo de emergencia en caso de. Y le digo, pues bueno, hay que hacerlo. Y comenzamos a hacerlo, comenzamos a dedicar lo que en ese momento consideramos que era lo apropiado, más toda la reestructura financiera que hubo de control de gastos, de armar presupuestos, de reducir deuda, etcétera. Y me di cuenta que no me recuerdo si fueron 8 o 10 meses, ya estaba ese fondo listo. Es decir, lo que proyectaba ser 2 años, cuando uno comienza a dar los pasos,
se da cuenta de que uno encuentra un gasto que era innecesario que ahora lo puedo poner al ahorro. Esto que no servía lo puedo vender y lo puedo meter al ahorro. Y comienza uno a dar ese paso. Pero como bien decía Verónica, si usted se pone, no lo tiene aún, va a ver, eso es una montaña enorme. Pero se inicia en algún lugar, con una pequeña cantidad a la cual le suma otra pequeña cantidad, a la cual le suma otra pequeña cantidad, hasta que usted tenga, ojalá 6, pero le diría que una bonita meta, y sigo consciente que es grande, es 3 meses. Que estemos en el rango de 3 a 6, al menos usted ya puede tener ese espacio de poder tener ese tiempo de buscar un nuevo trabajo, de buscar un nuevo cliente, de buscar algo nuevo para restituir ese ingreso fallido. Yo sé que no es una pregunta fácil, porque le digo, la enorme mayoría de personas, lejos de tener ahorro, están con sus ingresos comprometidos con deuda. Entonces todavía se ve más difícil. Por eso es una pregunta incómoda. Pero la pregunta incómoda lo que busca es, ok, ¿debo hacer algo? Y estos son los pasos que debería hacer. Y ayer reflexionando, revisando el material y viendo, estábamos comentando, ¿verdad? Cómo pues el tema de la inflación que vivimos hoy en día y cómo la edad promedio en Estados Unidos para adquirir su casa, ¿verdad? Antes era más jóvenes, creo 31. que alrededor de los 30 y ahora es 50. 56, calcula. 56. Entonces, en Estados Unidos. Hablando de eso, decíamos, ok, ¿cómo es de relevante? Y eso lo dejo entre paréntesis, que nosotros no solo ahorremos, pero que enseñemos a ahorrar a los más jóvenes, a nuestros hijos, sobrinos, que sepan ahorrar. Si empiezan a ahorrar a una edad temprana, van a tener no solo el hábito, que es lo relevante, sino que van a facilitarse mucho la vida y el manejo de sus finanzas a futuro. Ya veo, Verónica, ya no hay a las horas de entrar al segmento 2 y al segmento 3. Pero yo creo que vale la pena con lo que mencionabas, Verónica, el segundo cuestionamiento. ¿Estás gastando más de lo que ganas y justificándolo con ya lo resolveré después? Y voy a aprovechar a ponerte así exponerte así públicamente. No, ¿te recuerdas que cuando ya habíamos tomado la decisión de casarnos y tú decías, me arrepiento de un montón de gastos que hice que eran innecesarios y cómo me hubiera gustado ahorrar más? Y ojo, no es que usted deje de tener buena vida ni de disfrutar de las bendiciones que Dios le da, pero hay cosas que uno tiene ese tipo de arrepentimiento que lo recuerdo muy bien cuando lo mencionabas. Sí, bueno, yo siempre he ahorrado, pero en algún momento sí me cuestiono que pude haber ahorrado más. Por eso a mí me gusta cuando César dice, ¿cuánto hay que ahorrar hasta que duela? Sí. Porque pues sabemos que se recomienda el 10% de los ingresos como mínimo, que pueda ahorrar de allí para arriba, pero la realidad es que el monto que usted ahorre no debiera de estar limitado, sobre todo si los gastos que nosotros hacemos son en algún momento irrelevantes. ¿Y cómo podemos lograr esto? Para que usted pueda establecer si está gastando y simplemente está justificando cada gasto en lugar de ahorrarlo. Pues lo que le recomendamos es que usted haga un control de gastos, que anote durante 30 días todos los gastos que usted realice y usted ya luego de tener esos 30 días de todos los gastos los clasifica para ver en dónde se le está yendo el dinero. Y usted muy probablemente va a llegar a esa conclusión que en alguna oportunidad me dijo, Verónica, yo podría haber ahorrado más si tan solo no hubiera esto y esto. Pero para eso va a necesitar información a la cual usted pueda recurrir y poder saber dónde se le está yendo el dinero. Bueno, y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿sabes exactamente cuánto dinero gastas al mes? ¿Cuánto dinero gastas en cosas innecesarias al mes? Y aquí una sugerencia bastante práctica es si usted maneja una tarjeta de crédito, por ejemplo, revise su estado de cuenta. Si usa el app del banco con la tarjeta de crédito, ahí le salen registrados los movimientos, revise esos movimientos y cuestiónese qué de todo eso lo está llevando a gastar más de lo que es necesario. Y todavía tal vez con eso darle un consejo adicional. ¿Qué le parece si no lo hacemos tan complicado y ponemos de cada uno de esos gastos cuál es absolutamente necesario y cuál es imprescindible? Y usted ponga, sí, tenía que pagar el colegio, de plano. O sea, tengo que pagar la renta, sí, no hay para dónde.
algunos que usted dirá, definitivamente lo debo hacer, pero ¿qué tal un exceso en comidas fuera de casa? Sí me gustaría darme un gusto, pero podría prescindir de ellas. Ok, entonces no voy a eliminarlas, pero las voy a reducir. Voy a ir, en lugar de ir 2, 3 veces cada semana, voy a ir una. Entonces usted comienza a ver que ese renglón de gastos es prescindible. Es decir, usted puede o quitarlo, o reducirlo, o reemplazarlo. Se recuerda que tuvimos un programa de eso, ¿verdad? Que conversamos de eso, Verónica. Por cierto, ha sido uno de los programas que más han gustado. Lo podemos saber por el tema del podcast. Es impresionante lo que les ha gustado. Enhorabuena. Que ahí usted puede profundizar. Pero es bien sencillo que usted diga, esto realmente podría cambiarlo y podría tener más dinero en mi bolsillo. ¿Qué te parece si vamos con la siguiente? ¿Estás ahorrando para el futuro o vives asumiendo que siempre tendrás salud y trabajo? No, realmente uno no pasa pensando, me puede pasar algo más, o no debiera, ¿verdad? Estar pensando, me va a pasar algo y si me enfermo y si me pasa y si falto. Ocasionalmente a veces llegan los cuestionamientos, pero esto básicamente lo que nos lleva es a cuestionarnos, ¿realmente estamos pensando en nuestro futuro o lo estamos dejando al día a día, a lo que nos lleva a la rutina, a la maquinita que estamos todo el día trabajando y pensando en, ok, esto se va en automático? Hay cosas que no se van en automático, que tienen que tomarse una decisión para que pasen. En adelante se pueden automatizar, que es diferente, pero realmente para que pasen tenemos que tomar una decisión. Entonces, ¿estamos realmente generando, y esta pregunta va relacionada con las que hemos tenido anteriormente, en la construcción de un ahorro para futuro, en un ahorro para vejez? De hecho, te voy a dar un ejemplo que me hizo recordar este cuestionamiento. Por eso le digo, le hace uno así escarbar muchos años atrás. Yo estaba en un equipo de voleibol en la federación y en ese momento particular era, llamemos, el principal rematador. Cuando daban las alineaciones en nuestro entrenador para jugar, siempre era el titular, en la posición más relevante, y eso se había vuelto una dinámica normal y cotidiana. Hasta que llegó una vez el entrenador y no me puso de titular. Yo ya iba para adentro, pues, porque eso era lo normal en su momento. Dije, qué raro, porque me habrá puesto en la banca en esta oportunidad. Y le digo, de ahí en adelante estuve más tiempo en la banca que de titular. Yo mismo no me había dado cuenta que mi rendimiento no era el más elevado, sino que habían personas que estaban dando un rendimiento superior al mío. Y a veces así pasa también en nuestra área laboral, ¿verdad? Que uno cree que está en lo mejor de su momento, en lo mejor de todo, y no nos damos cuenta cuando temas de edad, temas de ingresos, temas de energía, temas de muchas otras cosas, vienen nuevas generaciones que nosotros deberíamos pensar si estamos realmente asumiendo, que ese es el cuestionamiento tal vez más difícil de esta pregunta, asumiendo que siempre vamos a tener salud, que siempre vamos a tener trabajo, porque esto te lleva a una serie de situaciones. ¿Qué pasa si lo que yo hago es muy específico y me llevo a quedar sin trabajo? ¿Tengo otra fuente alternativa de ingresos? ¿Tengo alguna? Porque no solo es ahorro, es estoy poniendo algún consultorio a la par o estoy generando algún patrimonio para poderlo rentar, para tener algún recurso. Es decir, el pensar en que va a llegar el momento, como en mi caso, que te van a sentar en la banca, ¿estás preparado para ese momento? Y si tengo tiempo, es buen momento para uno irse preparando, porque eso es ineludible por edad, por energía, por capacidad, por lo que fuere. Entonces, le digo, no son preguntas fáciles, y si estamos dependiendo de un solo ingreso, eso puede de alguna forma ponernos en un estado de riesgo donde deberíamos considerar esto como algo muy relevante. Sí. Si se dan cuenta, amigos, vamos pensando en el ahorro en diferentes etapas, ¿verdad? Con diferentes objetivos. Incluso emprendimiento, te diría también, porque no solo es el ahorrar, sino emprendimiento, adquisición de activos. ¿Cómo me estoy preparando para el momento en el cual la forma en la cual estoy acostumbrado a recibir ingresos ya no esté o pueda cambiar? Inclusive si usted tiene su empresa, tiene su forma en la cual está estructurando el legado de la empresa, de cómo va a ser ese paso de traslado de una generación a la otra.
son situaciones que vale la pena tener, porque si no lo hacemos, ese ingreso va a fallar. Bueno, otro tema que debemos hablar es realmente qué tan preparados estamos para afrontar una crisis médica. Ufa. Entonces, o una suspensión por incapacidad, por ejemplo. Definitivamente. Y esto hoy día, por lo menos hay alternativas de seguros. Ya sabe usted que tengo una corredora de seguros. Tenemos una corredora de seguros. Usted puede tener planes de seguro en el cual si usted llega a quedar incapacitado de seguir haciendo su labor cotidiana, usted puede reponer su ingreso. Igual en el tema de una situación médica, en lugar de quedarse sin nada porque la cuenta hospitalaria fue una fortuna, que tenga un seguro médico para hacerlo. Hay cosas que nosotros podemos prever y hay cosas que simplemente no podemos prever. Para todo lo que podamos prever, vale la pena hacer el esfuerzo para mitigarlo. Y hay cosas que no podemos prever y para ello tener un buen recurso, una segunda fuente de ingresos, nos pueden ayudar. Y tanto el tema de cuánto ahorro, para qué ahorro, pero también en qué invierto el dinero. Estoy invirtiendo el dinero en cosas que entiendo, domino el tema en el cual estoy invirtiendo mi dinero o simplemente sigo lo que otros dicen. Y eso es muy importante porque realmente necesitamos saber a qué nos estamos metiendo y en qué estamos poniendo nuestro dinero. Quizás ya sabe que esa es mi tecla más sensible cuando hablo de temas financieros, el tema de la inversión. Y lo digo por dos vías. Una, cómo usted hacer crecer su patrimonio es de las cosas que más me gustan hablar y conversar, pero también tiene su contraparte. De las cosas que más me duelen hablar es cuando las personas han tomado, porque no me gustaría decir han invertido, han tomado decisiones no buenas a consecuencia de estafadores. Estafadores que hay en línea, estafadores que hay en el WhatsApp, estafadores que están en redes, estafadores que están por todo tipo de cosas nefastas y lo que quieren es quitarle su dinero. Y muchas veces nosotros, como bien lo decía Verónica en este cuestionamiento, por poner dinero en cosas que no entendemos o bien ponerlo en lo que otras personas dicen que va a suceder, es una ruta expedita a tener problemas financieros severos. Como le digo, me encanta el tema de la inversión, me encanta asesorar en temas de inversión. Sin embargo, me genera mucho dolor ver las enormes cantidades de dinero de las personas que han sido estafadas por personas inescrupulosas. Yo le doy un consejo anticipado. Si usted va a invertir una cantidad considerable de dinero, cada quien tiene considerable, es diferente. Yo le voy a animar a dos cosas. Primero, no lo haga, no invierta un solo centavo hasta que usted haya preguntado a una persona experta, no al que le está vendiendo o al que le está pidiendo el dinero, a una persona experta en inversión. Pague por eso. Y si lo que le dices no lo haga, pues bueno, decir, le pagué porque me dijera que no lo hiciera, puede ser la mejor inversión que usted ha hecho y ahorrarse un montón de dinero perdido. Entonces, pero revisar también, digamos, en qué consiste, como tú dices, cómo va a generar valor, nos lleva a lo siguiente, que es también sentarnos a hacer un plan financiero para los próximos años. En la medida que me siente, escriba, lo revise, lo cuestione y defina cómo me va a llevar esto a los próximos años, también nos va a poder ayudar a definir mejor nuestras metas financieras y decidir si eso está en línea con lo que queremos. De hecho, son ciclos, como tú bien lo estabas diciendo. No es una planificación que usted hace una vez y olvida. Son áreas. Por ejemplo, ya en mi etapa de vida, nuestra etapa de vida, algo que para mí es prioridad es no solo la educación superior de mis hijas, que eso hay que planificarlo porque sí es un costo considerable, pero también nuestro retiro. Es decir, vamos a llegar a una edad en la que nos encantaría tener el recurso suficiente para poder dedicar nuestro tiempo a las cosas que nos gustan y no necesariamente a las cosas que nos generen un ingreso para seguir viviendo. Entonces, pero usted no se ve para que esté en tema de retiro. Gracias a Dios, espero que todavía falte buen tiempo, pero ya entré en esa fase en la que eso para mí tiene una prioridad muy alta. En ese rango de las encuestas. En ese rango de las encuestas. Entonces, ¿por qué le digo esto? Como dice Verónica, no es no va a ser lo mismo
una planificación para un jovencito de 25 años con su primer ingreso, que quizás un caso de personas en las cuales ya están pensando en la escuela superior de sus hijos o una posibilidad de retiro. Pero lo importante es que no importando para qué fase, usted pueda dedicar un tiempo para hacer un plan financiero claro. Y sentarnos a revisar ese plan financiero y esa definición de las metas va a llevar definitivamente también a cuestionarnos cuál es el estatus de nuestras deudas. ¿Son el resultado de decisiones impulsivas, algo que no queremos admitir, o realmente valen la pena en el sentido de que hay deudas que pueden valer la pena si son tomadas hechas, digamos, con inteligencia y con prudencia, y nos están conduciendo a esa meta financiera que deseamos? Para terminar este segmento, el cuestionamiento tal vez que lo engloba todo es si de casualidad nosotros estamos teniendo miedo, ahí viene el cuestionamiento, de revisar las finanzas por temor de qué vamos a encontrar o que no vamos a tener los números que nos gustarían. Pero para ello es este programa y este cuestionamiento. Lo mejor que usted puede hacer como ese proverbio chino que me gusta mucho, creo que es proverbio japonés, que no es chino. El mejor momento para haber sembrado un árbol fue hace 10 años. El segundo mejor es hoy. Es decir, si yo no lo hice bien, si no tomé esas decisiones sabias, como bien dice Verónica, hace 10 años, ¿cuándo es el segundo mejor momento para hacerlo? Hoy. Y espero que cada uno de estos cuestionamientos para mí mismo, alguno de ellos le haga a usted también poder reflexionar y tomar las decisiones que a usted le sean más favorables. Pero vamos a ir a nuestra primera pausa. Recuérdese, usted puede estar en comunicación con nosotros al +502 5919-0542. Hice esa pausa porque no crea que se me olvidó. Bien, sí se me olvidó. Vamos a ir a mensajes. Regresamos en breve. Esto es Trascendencia Financiera. Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Y no se ponga muy serio. Yo sé que estas preguntas pueden así mover lo más profundo del corazón, de la cabeza, y de repente usted necesita su café para poder digerir los cuestionamientos que estamos haciendo. Pero ¿sabe qué? Muchas veces, y eso lo comentaba en cierta ocasión con Verónica, estábamos platicando, disfrutando de una buena pizzita, de un lindo lugar, y le decía lo importante que ha sido para mí personas que me han dicho cosas que no me gustaría que me dijeran, pero que se me han quedado grabadas y las he podido poner en práctica conforme pasa el tiempo y he visto el beneficio que eso ha tenido en mi vida. Entonces, no estoy pretendiendo que lo que nosotros digamos sea como mencioné el ejemplo de estos mentores, pero si alguno de estos cuestionamientos usted cree que vale la pena que haga de alguna forma, que agarre raíz y que le pueda ser de bendición a su vida, eso para nosotros sería algo fenomenal. Les recordamos, estamos en este programa Refresh junto con Verónica Escobar de Tánchez, conversando sobre preguntas incómodas en las finanzas personales. En el primer segmento conversamos sobre preguntas para mí mismo, que nos podemos hacer individualmente. Y ahorita viene la chananana, la que pueden ser en algún momento incómodas de realizarlas en pareja, de realizarlas. Ojo, aquí sí lo pusimos intencionalmente pareja, no solo matrimonio, por varias razones que usted lo va a ir viendo en los cuestionamientos. Pero si usted está en una etapa de noviazgo, también vale la pena hacerse preguntas incómodas relacionadas con el dinero, porque si su noviazgo va con una visión de matrimonio, más vale hacer esas preguntas en el noviazgo. Si usted ya está casado, es todavía más difícil porque a veces temas financieros casi no se han conversado, vale la pena. Si usted está unido con una persona, que puede ser una realidad, nosotros también hay algunos cuestionamientos financieros que va a valer la pena tocarlos. Así que prepárese en sus marcas, listos. Vamos con la primera, Verónica. Bueno, la primera pregunta, y vamos a ir viendo cómo muchas de estas, no todas, pero muchas van a guardar relación con los cuestionamientos que nos hemos tenido que hacer alguna vez como individuos. Veamos, el primer cuestionamiento es, ¿hemos sido completamente honestos sobre nuestras deudas, hábitos de gastos y ahorros individuales? Muchas veces llegamos al matrimonio
y tenemos una cajita así de sorpresa, una cajita de Pandora por ser abierta y conversada ahí en algún momento cuando sea el descubrimiento de la pareja y no debiera de ser así. Son temas que tal vez no son fáciles, pero que es importante que se hablen. Que no importa la situación con la que se esté pasando, nuestro principio de honestidad y de transparencia como pareja sea lo que priorice nuestra conversación, nuestro hablar, y eso aplica para las finanzas. A ver, nosotros con Verónica, cuando nos casamos, Verónica no sabía que yo tenía deudas de tarjeta de crédito. O sea, yo ya lo he contado antes, pero para volverlo a mencionar a las personas que recién están escuchando el día de hoy, no tenía la menor idea de que estaba altamente endeudado con tarjetas de crédito. Y ojo, yo no se lo traté de ocultar. Para mí era normal que todos tuviéramos deudas de tarjetas de crédito. Y escuchó a Verónica, ella era una persona muy ordenada, es y sigue siendo muy ordenada, tenía ahorros, todo anotado. Yo tampoco lo sabía. Es decir, yo suponía que pues, ella llevaba sus finanzas, ella tenía sus gastos y yo de la misma forma. Y resulta que al casarnos por un accidente, llamémoslo así, fue que esos documentos fueron vistos y provocó esta conversación. Entonces, por eso le digo que este tipo de cuestionamientos van dirigidos a las parejas. Estas conversaciones deberían tenerse antes. Mi principal consejo es antes. Y si no se tuvieron antes, hay que tenerse. Yo puedo asegurarle que hay personas, y esto lo digo por la experiencia de estar muchos años en esto, personas que llevan años casadas y no saben nada de las finanzas de su pareja. Nada. No saben si tiene ahorros, no saben si tiene deudas y si tiene deudas, qué tan altas las tiene, no saben cuánto ingresan, no saben cómo gastan el dinero. Es decir, es una situación, por eso le dije, son preguntas incómodas. Uh-huh. Yo sí algo puedo decirle, y perdón que me estoy tardando demasiado en esto, creo que si algo le puedo decir que tal vez es una de las cosas donde me siento más libre en nuestra relación con Verónica como esposos, que ya va pasando los 20 años de estar juntos, es que yo no tengo que tener este tema de que le voy a ingresar este dinero y cómo lo oculto y si gasto esto y si no le digo porque capaz que se enoja. Y entonces, mire, fue una libertad que en su momento fue un shock el que no sabíamos nada de esto, pero una vez estaba todo abierto, le digo, no sabe, por lo menos le puedo decir nuestra experiencia, la libertad que eso trae. Sí, creo que yo recuerdo muy bien ese momento, fue un susto. Gracias a Dios creo que nunca fue un tema. Yo me di cuenta que él, como decimos, estaba fresh. Él no sabía que estaba así mal ni endeudado. O sea, sabía que debía y pagaba todos los meses el mínimo nítido, ¿verdad? Pero para mí fue un shock, pero nunca fue un tema de me has ocultado. O como hemos usado, y César se los ha mencionado muchas veces, el término de infidelidad financiera, ¿verdad? De ocultar adrede información que es importante para la pareja, porque al final son finanzas de dos para un mismo fin, misma causa. ¿verdad? Una misma causa. Entonces, eso no fue, sino que fue el shock del susto de, Dios mío, ¿qué deuda tenemos? Gracias a Dios, pues los dos trabajábamos, yo tenía mis ingresos y pudimos tomar las decisiones en ese momento para reencauzarlo, ¿verdad? Y Dios en su infinita misericordia tenía también un propósito para nosotros como pareja y como familia en todo este proceso de aprendizaje para poder después ayudar a otras personas. Correcto. Sí. Pero sí creo que el tema de honestidad debe ser un pilar importantísimo en la pareja y eso incluye las finanzas personales. De hecho, si usted no quiere ser el primer cónyuge en hablar cómo estamos de deudas, cómo estamos de ingresos, porque es un tema difícil, escuchen el programa. Esto va a quedar grabado en un podcast en donde usted oiga música y lo va a hacer. Escúchenlo juntos para que no sea una iniciativa suya que quiere estar fiscalizando. No, de verdad les puedo decir 20 años, porque si fuera 2 años de casado, dicen, ay, mis nenes están contentos recién casados. Tenemos 20. Y le puedo decir, esto es una completa paz. De verdad, se lo digo, algo que puede resultar durísimo al inicio. No hay nada más tranquilo que saber, hemos pasado momentos financieros sumamente difíciles, bien complicados, bien duros, pero hemos estado juntos.
y bendito Dios hemos tenido momentos de bonanza, momentos que nos han ido bien las cosas y los hemos disfrutado juntos. Y yo sé que hoy les hablo a los hombres. El hombre debe de proveer, el hombre debe de llevar y no importa qué hagas, tenés que ver y tu familia es lo único que tienes que recibir. Sí, se oye genial, se oye muy machista, pero es muy egoísta porque muchas veces por no compartir solo nos metemos en problemas más difíciles y paramos afectando con buenas intenciones a las personas que más amamos. No sabe usted cuántas veces he visto hombres con buenas intenciones pero que han hundido financieramente a su familia con una buena intención. Es mejor 2 lazos que uno, nos dice la misma palabra de Dios. Unirnos en las buenas, por algo lo decimos cuando nos casamos, ¿verdad? En las buenas y en las malas, porque vamos a salir adelante mejor si estamos juntos. Ya nos emocionamos con este cuestionamiento, sí, pero es que es clave. Muchas de las preguntas incómodas que vamos a hablar en el tema de parejas van relacionadas con las diferencias de personalidad, de caracteres, de gustos, que muchas veces nos ponen en situaciones antagónicas o de distintas opiniones. Vamos a partir de la base en que queremos tener un matrimonio que esté basado en la honestidad, en el amor, en el respeto, con una buena comunicación y sobre todo sobreponiendo que cuando hay diferencias de opinión o problemas, se tratan los problemas. Se es duro con los problemas, pero no duros con la persona. Entonces, habiendo dicho eso, ¿qué pasa o qué hacemos si uno de nosotros quiere ahorrar todo y el otro quiere gastar en experiencias? ¿Te parece que pueda parecer? Creo que sí, y que los dos hemos estado en diferentes posiciones, ¿verdad? Uh-huh. Ahorrar, bueno, yo siempre voy a ser así fiel defensora del tema del ahorro, apasionada del ahorro, porque creo definitivamente que es el mejor hábito que podemos adquirir desde jóvenes. Pero también llega el momento donde alguno está más emocionado en el tema del ahorro que el otro y otro dice, bueno, pero estamos ahorro, que ahorro. ¿Y si pasa algo? Nadie sabe cuáles son los planes del Señor para cada uno, hasta cuándo nos desea tener en esta tierra. Y uno de los dos podría venir y decir, ok, pero ¿y por qué no tenemos algún tipo de experiencias, de hacer recuerdos, de viajes, tomar un poco del ahorro para hacer unas vacaciones? Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en esa diferencia de opiniones en cuanto a que sí, pero estamos ahorrando, pero nos podemos permitir hacer este gasto? Yo lo que creo, y hablamos por experiencia, por eso fue bonito tener ambos como pareja, estar hablando de este tema, porque esa situación donde yo tenía el compromiso duro de deudas y Verónica era quien ahorraba, eso de alguna forma no digo no ha cambiado, sino en mi caso me he vuelto exageradamente no impulsivo. Muy comprometido con la inversión y con el ahorro y prácticamente no quisiera gastar pero ni en un zapato porque quiero colocarlo para inversión y para demás porque quiero de alguna forma que eso sea un fondo de retiro y le puedo dar 1000 justificaciones. Pero también viene Verónica y me dice, mira, solo te recuerdo que nuestra hija se va a la universidad dentro de breve y valdría tener un poco más de experiencias para poder estar con ella. Quién sabe si va a estudiar en Guatemala, si va a estudiar fuera. Y ese es el tipo de conversaciones, otra vez, son un tipo de conversaciones incómodas, decir, es correcto, tenemos que aprovechar un poco más esa etapa mientras todavía está en casa, mientras todavía de alguna forma está en el país y hace recapacitar cómo vamos a utilizar el dinero. Puse un ejemplo muy simple, me refiero simple de entender, pero que son conversaciones que se deben de tener porque no, ay Dios, no, yo no le voy a decir, él solo quiere ahorrar o él solo quiere gastar. Hay que tener esa conversación y decir cuál es el momento de vida y cómo estamos para tomar una decisión sabia en acuerdo de ambos. Creo que todo en la vida es balance, ¿verdad? Si nos vamos con mucho ímpetu solo al tema de ahorro, entonces vamos a estar muy enfocados en lo voy a decir de una forma muy abrupta, pero acumular. Ajá. Y realmente vamos a dejar por fuera otra área que es deleitarnos en lo que Dios nos ha permitido tener. Correcto. Entonces,
acuerden un porcentaje, tenemos esto de ahorro, vamos a dejar este monto o este porcentaje para nuestro ahorro de emergencia o para ir creando nuestro retiro y vamos a dejar este monto o este porcentaje para crear experiencias en familia. De hecho, le digo rápido a una persona, porque me hablan muchas personas durante todo este tiempo que hemos estado, me dice, mira, ¿qué puedo hacer? Me dice, porque cuando hemos ahorrado para ir a comer en un restaurante y toda mi familia pide lo más caro y mira, yo sufro con esa salida a comer. Le digo, pues mira, si designaste una cantidad, decís, tenemos esta cantidad y hasta esta cantidad la disfrutamos con alegría. Porque si vas a ir a ese lugar, no solo gastaste, sino no disfrutaste el momento. Entonces, son cosas que usted dice, eso no pasa, eso nadie lo piensa. Bien lo piensan y con justificada razón, más cuando las cosas han sido duras. Entonces, sí vale la pena conversarlo y se puede hablar. Por ejemplo, en este caso, mira, Verónica, tenemos 500, tenemos 1000, tenemos 100. ¿A dónde podemos ir? Donde disfrutemos y alcance para lo que tenemos. Si son 100, vamos a poder ir a comer hot dogs en tal lugar. Buenísimo, vamos a comer los hot dogs con alegría. Ahora tengo 500, podemos comer carne. Buenísimo, comemos carne con alegría, pero lo conversamos. Vamos con la siguiente, que esta es una pregunta que, miren, todas estas, lo que pasa es que Verónica no está tan en el día a día de todas las personas que me hablan y yo sé que son preguntas súper incómodas. Y esta es una de las más incómodas. ¿Estamos de acuerdo en cómo dividir las responsabilidades financieras? ¿Quién paga la renta? ¿Quién paga la factura? ¿Quién trae el ingreso? ¿Quién no lo trae? ¿Quién va a manejar la chequera? ¿Chequeras juntas? ¿Chequeras separadas? Ese es un tema que yo sé que es medio, ahí sí genera una que otra cosquilla. Pero ¿qué piensas tú de este tema? A ver. Yo creo que no hay una receta de cocina para esto. Yo siempre lo sostengo porque hay muchas teorías que son muy drásticas, ¿verdad? En las opiniones, y yo creo que somos todos tan diferentes, tenemos diferentes personalidades, diferentes caracteres, venimos de diferentes familias, que es muy difícil decir que esta receta de cocina va a funcionar en todas las casas. Creo que media vez haya honestidad, amor y buena comunicación, las cosas pueden fluir y resolverse de la mejor forma para cada familia. Nosotros hemos estado en todas las situaciones, en la situación donde a mí me ha tocado poner más, en la situación donde él ha puesto todo, en la situación donde ambos, y realmente media vez esté hablado y acordado, está bien y funciona en paz. Y yo tal vez te voy a añadir con lo que decía Verónica, y por eso le hablamos un poco de nuestra experiencia. ¿Quién tiene la chequera? Si una sola o todos, da igual. Como les funcione a ustedes mejor. Lo que sí es que es un ingreso de la casa, no es quién gana más, quién gana menos. Tú sos el que traes los ingresos, entonces sos el que tenés que decidir, o yo no tengo decisión porque yo no genero. No, es lo que ingresa, es el ingreso para la familia. Se tenga una chequera o se tengan 50 chequeras, no importa. Cuentas, porque chequeras casi ya no hay. Cuentas. Lo que yo sí creo, y le digo algo que nos pasó con Verónica, en determinado momento teníamos una decisión que tomar. Si íbamos a buscar, en mi caso, cuentas que generaran más ingresos, pero eso significa que no eran tan fáciles de conseguir. O sea, que podía pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses sin conseguir nada, y eso implicaba que igual había que pagar la renta, había que pagar la comida, había que pagar ciertas cosas, y lo conversamos con Verónica. Mira, hay dos caminos, veo desde mi lado. Una es, sigo trayendo lo suficiente para todo lo que necesitamos, son cuentas pequeñas o medianas. Pero si voy por las grandes, puede haber meses en los que no tenga ingresos. ¿Qué hacemos en eso? ¿Qué preferís? ¿Por dónde nos vamos? Y me recuerdo cuando Verónica me indicó que fuéramos por las grandes y que ella tenía cubierta mi espalda en el tema financiero y que si había necesidad, ella tenía los recursos para seguir adelante con los gastos que teníamos de casa. Y así lo hicimos. Y gracias a Dios nunca hubo falta para poder pagar lo que se tenía que pagar en cada mes con mes, y las cuentas importantes o más grandes llegaron. ¿Qué le quiero decir? Como bien lo dijo Verónica, van a haber momentos en la vida en que puede ser que uno de los dos cónyuges gane más que el otro, o que uno no trabaje o el otro sí. Lo importante es que nosotros veamos como que fuera una empresa. ¿Qué es lo mejor para la familia? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer?
no ver un rival a su cónyuge en el tema Y financiero. la otra es saber ser honestos en cuanto a cuáles son las capacidades y habilidades de cada uno. Designar responsabilidades y el que toma la responsabilidad, ser muy cumplido con la tarea, ¿verdad? Porque no podemos, o sea, al final estamos construyendo juntos récords crediticios para beneficio de la familia, estamos efectuando pagos de servicios o de centros educativos, entonces tenemos que el que se comprometa a llevar o realizar X, Y, Z pagos, tiene que ser también responsable en la tarea que se le asigne. Ojo, pueden haber fracasos financieros porque se planificó algo y no salió como esperado. Por ejemplo, en el caso que mencioné que iba tras cuentas más importantes. ¿Qué pasa si pasa un año y nunca caen las grandes? Pues hay que tomar decisiones, ¿verdad? No funcionó. Y algo que es bien difícil en el tema financiero, y por eso aquí vienen las preguntas incómodas que estamos de alguna forma alborotando hormigueros, es en el que no vamos a echar culpa. Es decir, tú dijiste que ibas a ir a eso y ahora es tu culpa y tenés que ver cómo lo traes porque si no lo traes. Entonces ahí comenzamos a tener más problemas. Hay que conversar cuando las cosas no están bien, por supuesto. Pero si los dos tomamos una decisión, los dos nos acuerpamos porque si no comienzan a haber esas acusaciones que no solo destruyen lo financiero, sino destruyen también la armonía de casa. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Qué pasa si uno pierde su empleo o decide dejar de trabajar por un tiempo o dejar de trabajar en su totalidad? Por eso creo que todos los cuestionamientos los hemos vivido nosotros de alguna u otra forma. ¿Pero qué piensas tú? Bueno, si uno decide dejar de trabajar, bueno, son decisiones que no se toman de un día a otro, que se hablan, que es mejor que se planifiquen y que junto con esto viene un poco el tema de los cuestionamientos que hacíamos para el individuo aplicado a la pareja. Haber tenido el proceso de habernos sentado y definido, vamos a generar un fondo de emergencia. Si son decisiones que nosotros podemos tomar, entonces tomarlas en el momento en que estemos preparados para ellos. O sea, ojo, probablemente uno nunca se vaya a sentir el 100% preparado para este tipo de pasos, pero por lo menos haber tomado decisiones financieras que nos respalden un poquito más en esa vía. Ahora, hay cosas que pasan de imprevisto, como la pérdida de un empleo o una enfermedad. En ese caso, la mejor forma es prepararnos anticipadamente. Ustedes no lo tienen, no lo han hablado. Bueno, este es el momento. Ahorita es el momento incómodo de hacerlo. En el caso con Verónica, nosotros habíamos tomado la decisión de tomar una serie de decisiones financieras relacionadas con el tema del trabajo. Una de ellas es que por temas de tráfico y por temas de carga de trabajo, Verónica le estaba costando, por ejemplo, ver a nuestra hija chiquita, porque salía muy temprano de la casa y llegaba muy tarde. Bueno, en ese entonces solo había una. Correcto, una. Ajá, nuestra hija era muy pequeña, nuestra hija mayor era muy pequeña. Y tomamos una decisión financiera. Y fue una decisión financiera dejar una casa propia a bajarnos a alquilar para un lugar más cercano de los puestos de trabajo. Y usted, o sea, no fue la idea de hacer eso, esa decisión financiera fue poder tener incluso una casa un poco más incómoda, más pequeña, lo que fuera, pero cerca para poder tener más interacción con la familia. Entonces son decisiones que son importantes de tomarlas cuando se dan estas situaciones. Y segundo, nos dimos cuenta que aún así no había mucho tiempo disponible y de tomar la decisión de que Verónica renunciara a su trabajo para estar de lleno con nuestra hija, en ese momento nuestra única hija. Y no sé, estuvimos contemplando esa decisión meses porque no queríamos dejar ir un ingreso y un ingreso importante. ¿Y cómo vamos a salir adelante con un solo ingreso? Pero llegó el momento en el cual la salud física de Verónica era más importante, nuestra salud familiar era más importante y tomamos esa decisión financiera en fe. Y quiero decirles que cuando es en fe y oramos y demás, fue algo que fue de bendición, porque nunca le puedo decir que nos hizo falta ese ingreso. Desde que digamos, no pudimos porque faltó ese ingreso, siempre hubo lo suficiente. No le digo para vivir más o menos, para seguir manteniendo el mismo de vida que estábamos llevando
¿Cómo? Hasta la fecha no estamos muy seguros, pero el Señor siempre nos respaldó y creo que en buena medida fue de poder tener estos momentos de poder conversar y tomar esas decisiones difíciles, estas preguntas incómodas. Sí, bueno, cuando hablamos de estos temas de finanzas en pareja siempre nos emocionamos y se nos va el tiempo, pero quiero comentar algo que nunca he dicho al aire, ¿verdad? Lo hemos comentado tal vez en algunas pláticas y todo, pero en esa situación yo recuerdo muy bien que fuimos a una reunión y habían unas personas que yo conocía, ¿verdad? Y hablando del tema y de las decisiones y todo. Alguien me hizo el comentario, qué mala decisión. De verdad, digamos, le voy a decir así, abiertamente me dijo, qué tonta. Dejaste la seguridad económica. Y lo dijo enfrente mío, como quien dice, como solo y yo no puedes. me quedé callada, pero me quedé pensando y esa noche no podía dormir. Decía, Dios mío, ¿y si no hice bien? ¿Y si no hice bien? ¿Y si no hice bien? Y de repente llegó una paz tan grande a mi corazón y le puedo decir, o sea, de verdad, Dios puso en mi corazón, a ti no te han pagado nunca ni X, Y, Z empresas, las 3 empresas donde yo había estado. Siempre he sido yo y yo te seguiré proveyendo. Y esa paz, o sea, para mí como hija de Dios en ese momento siempre ha sido, Señor, tú eres mi proveedor. Tú me lo dijiste, me lo prometiste y a mí nunca me va a faltar nada. Y de ese entonces, que fue hace, yo no sé, 12, 14 años hasta la fecha, como dice César, hemos estado bien. Así que de verdad glorificamos el nombre de Dios y damos gracias porque Él nunca nos abandona. Y le animamos a que usted lo pruebe. Si usted cree que no es que eso tema cristiano y que Dios y al final dinero es dinero, le podemos decir por experiencia propia lo que nos ha pasado a nosotros y le digo, recientemente encontramos que era un muy buen trabajo con un muy buen ingreso y ordenando cosas encontramos una vez un certificado de ingreso. Decían, ¿cómo tomamos esa decisión en ese momento? Pero sabe que las increíble. Cosas Dios las hace, cuando Dios hace las cosas, ahí no hay matemática que funcione. Usted no puede hacer 2 más 2 porque no sale, ¿verdad? Dios, por eso es nuestro Dios todopoderoso, las cosas simplemente pasan porque Él así decide. Así es, así que bueno, ahí de alguna forma hay bastantes cosas que nos gustaría poder seguir conversando sobre el tema de cómo esas preguntas incómodas de lo relacionado con el dinero y la pareja. Y vamos a ver si todavía nos da chance de comentar alguna otra. Y si no, díganos si usted quisiera que hiciéramos un segmento o un programa completo sobre este tema. Porque yo creo que hay una que tal vez me gustaría comentar, la última, y las demás las vamos a dejar pendientes. Hay 2 que son incómodas, a ver si nos da tiempo así rapidito. No, si quieres, o lo dejamos y arrancamos con esa. A ver, arranquemos con esa. En el siguiente segmento los vamos a tratar brevemente y ya luego entramos con el tema de familia. Vamos a mensajes importantes. Recuerden, más 502 58 no, ¿qué es? 59 19 05 42. Vamos a mensajes. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía. Yo sé que estas preguntas pueden ser así como, están algo duras, pero yo creo que vale la pena tener estas conversaciones para que podamos, de alguna forma, nosotros mismos iniciar a conversarlo, iniciar una conversación a mí mismo, con mi esposa o con mi novia, con mi pareja, y también poderlo extender hacia nuestra familia, que es lo que vamos a conversar. Pero nos quedamos con un par de temas que quería Verónica todavía comentar con el tema de pareja, que ya viéndolo bien, tienen bastante relación con familia, así que no nos estamos descarriando del como plan. vamos a pasar al tema de las preguntas incómodas para familias, pues esto creo que nos puede servir de buena transición. Una pregunta sería, ¿estamos cómodos con el nivel de riesgo del otro para invertir o gastar? ¿Verdad? Siempre hay uno de los dos que puede ser más arriesgado en el tema de inversión o más gastón. Entonces, ¿nos sentimos cómodos con eso? O sea, ¿el nivel de tolerancia es aceptable? ¿Cómo hablamos esos temas que pueden ser tan sensibles? Y es un tema que lo voy a comentar. Yo soy una persona un poco más agresiva en el tema de inversión. Verónica es mucho,
pero mucho más conservadora. Y teníamos un recurso que lo teníamos bajo, digamos, nuestro fondo de emergencia en un lugar bastante conservador. Y yo le mencionaba que podíamos tenerlo en otra alternativa que nos generara más. Sin embargo, Verónica no se sentía cómoda. Y al no sentirse cómoda, no hicimos nada. Y no es de que ella dijo y ella manda. No me lo voy a tomar por ese lado. Pero nosotros hemos tomado que, bueno, cuando nosotros damos la oportunidad de poder conversar sobre cómo manejar las finanzas en el matrimonio, que es algo que usualmente nos invitan a compartir, nosotros les decimos que toda decisión importante no la tomamos si los dos no estamos de acuerdo. Y si uno de los dos no está de acuerdo, no se hace nada. Es algo que nosotros lo recomendamos mucho. Y usted dirá, sí, pero es que usted es el que sabe de inversión y seguramente sabe más que Verónica en ese tema. Pero si los dos no estamos de acuerdo, no lo hacemos. Punto. Y ya teníamos, digamos, una parte en esa área o en ese modelo de inversión. Y lo que yo no quería era tener todo ahí. Correcto. Lo que quiero decirles es válido. Sí, pero es que yo soy el experto y yo como sé cómo se va a hacer, se va a ir por esa línea. Mire, de verdad, si es una decisión importante, porque no le estoy diciendo algo pequeño o algo, ¿será que compro esto o no compro esto? Si es pequeño, si es algo considerable para el hogar, no tome decisiones si no están de acuerdo. De verdad le digo, no. Las pocas veces que lo he hecho no me ha ido bien. Entonces, por eso es que le puedo recomendar de que lo haga. Y la paz en casa no tiene precio. Digo, miren, la paz es lo más preciado que nosotros podemos tener. La paz financiera, la paz en el hogar. Procuremos, la calle es dura, la calle es difícil. Y nosotros regresar a casa para tener guerra por temas financieros, procuremos al menos los que se dejen venir los problemas que no planificamos, pero no provoquemos nosotros uno más. Entonces sí le digo que vale la pena que nosotros tengamos esa apertura de decirlo, respetarlo y nosotros hacer nuestros propios acuerdos. Yo ya le comenté el que nosotros como esposos hemos decidido y nos ha funcionado bien. Si usted cree que vale la pena seguir ejemplo o algo similar, enhorabuena, ¿verdad? Ese es uno de los temas. Hay otro tema que es muy importante que seguramente Verónica quería mencionarlo y es una discusión súper importante. Yo sé que aquí puedo ser juez y parte, pero si hay una persona, suponga que es el hombre el que lleva el ingreso al hogar, ¿qué pasa si él falta? ¿Qué pasa si él falta? ¿De dónde van a tener ingresos el cónyuge y los hijos? ¿Van a poder seguir viviendo o qué va a pasar? Es una pregunta incómoda y por eso me encantan los seguros. ¿Por qué? Porque un seguro de vida, esa es la función específica que realiza. Que si falta la persona o las personas que llevan los ingresos al hogar, es cierto, va a ser doloroso que la persona no esté, pero los ingresos seguirán llegando. Y póngase usted a pensar, pues esas son preguntas incómodas. Si hoy ya no viene mi esposo y no entra un centavo más en la casa, ¿qué hago? ¿De qué vamos a vivir? ¿O cómo vamos a vivir? Esa pregunta debería tener una respuesta. Tenemos casas, tenemos ingresos, nos entran de las empresas, todo caminaría sin novedad. Buenísimo. Pero si la pregunta es una respuesta negativa, es el momento de preguntarse cómo lo van a solucionar. Y no hay forma más eficiente financieramente que tener un seguro de vida. Y seguros de vida, hay seguros de vida de seguros de vida. Pero el que fuere, pero que le ayude a poder seguir saliendo adelante, aún a pesar de que no esté la persona que trae los ingresos al hogar. Sí, es un tema que uno nunca quiere hablar. A mí no me gusta hablar de eso. Sí. No me gusta, pero bueno, hay que hacerlo, hay que prepararse. Y acá sí hay personas jóvenes escuchándonos o solteros escuchándonos, compren seguro de vida. El seguro de vida es algo que a mí me gusta mucho porque, primero, no va a cambiar el precio a lo largo del tiempo o muy raras ocasiones o muy no poco. Cambia. Y entre más joven lo compre, más barato. Y eso que usted compra hoy y que paga hoy va a ser lo que va a pagar en los siguientes años. Eso 1. 2, tome el monto más largo
que se le permita. Sí. Nosotros con César compramos unos, pues uno él, uno yo, y creo que lo pedimos a 20 años, Sí. no me acuerdo. Y uno cree que era ya llegaron. lejísimo. Decíamos, eso no va a llegar a saber nunca. Ya llegaron y nuestras hijas todavía están Tan en chiquitas. el colegio. Sí. Entonces, Hubo que contratar otro que a nos un salió precio caro. mucho más caro por no haberlo tomado un plazo más largo. Entonces, si está joven, está soltero, este es el momento, por favor, contrate uno, le va a salir barato y tómelo por la mayor cantidad de años posible. Así es. Si yo le puedo decir algo, una de las cosas que a mí me gusta de la palabra de Dios es que es también muy directa y nos hace hacer esos cuestionamientos profundos. Y la palabra de Dios nos anima a dejar herencia a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y en la realidad latinoamericana no resulta ser así. Es muchas veces los hijos son los que cuidan de los papás y cuidan de los abuelos. Y digo, ¿cómo podemos hacer para realmente cambiar eso y podernos apegar al plan del Señor, que es que podamos dejar herencia? ¿Y cómo dejar? Pero si no tengo ni casa propia, puede comprar un seguro de vida. Y en el momento que usted falte, usted dejó herencia a sus hijos y dejó herencia a los hijos de sus hijos. Entonces, no le estoy tratando de vender. Busque a su corredor favorito de seguros y si no, por supuesto, búsquenos a nosotros. Pero algo que es importante es que usted puede dejar una herencia por una cantidad pequeña. Y eso es una cosa que es rompeaguas y rompecultura, principalmente para nosotros como latinoamericanos. Esto también va relacionado con el tema de que es parte de lo que se tiene que hablar. Tienen un seguro funerario, tienen un espacio en un cementerio. Entonces, son cosas que son incómodas, son cosas que son que no caras, gustan, de alto costo. pero son necesarias. Yo nunca quería comprarlo, le voy a mencionar. Verónica me decía, es que hay que tenerlo. Mira, le dije, tengo seguro de vida, que en el momento que paguen el seguro de vida vas a tener recursos para poderlo pagar. Pero después me di cuenta que no solo es el lugar, sino que te ayudan con los trámites, se encargan de muchas cosas que cuando la persona está dolida, no es el mejor momento para tratarlo. Dije, tiene razón. Y un día de esos incluso me estaba llamando y no le contestaba porque andaba metido en esos lugares ahí a ver dónde estaban las cosas, y cuando sentimos, pues ya teníamos eso. Así que, pero son cosas que no agradan y son caras, pero son necesarios conversarlas. Buenísimo. Sí. Vamos ahora con el siguiente cuestionamiento. Si se dio cuenta, tiene que ver con la familia, porque a veces el seguro de vida dice sí para el cónyuge, ¿no? Es para los hijos. Los hijos van a seguir estudiando, van a seguir necesitando comida, van a seguir necesitando ropa. Bueno, pues buena parte es poder permitir que continúen su mismo estilo de vida, no más, su mismo estilo de vida, como si usted estuviera presente. Pero bueno, venía con lo que tú arrancabas, que lo tenías así en el corazón al iniciar el programa. Si querés, vamos con este cuestionamiento. ¿Estamos enseñando a nuestros hijos a manejar el dinero o asumimos que lo aprenderán solos? Bueno, realmente incluso los jóvenes hoy están más preocupados por ese tema. Nosotros hemos recibido muchas inquietudes de denos un curso para jóvenes. Y es algo que en algún momento queremos hacer, pero es importante que desde casa venga esta enseñanza. Y si usted no sabe cómo hacerlo, por dónde empezar, vengo yo otra vez a decirle, enséñele a ahorrar. Ayer teníamos como esa plática con mi hija mayor y yo le decía, es que mira, si uno sabe ahorrar, va a poder tomar mejores decisiones financieras. ¿Por qué? Porque tú tenés el hábito, o la persona tiene el hábito del ahorro. Entonces, a tener el hábito del ahorro, ya está designando una parte de sus ingresos para ahorrar, lo va a priorizar por largo plazo, ¿sí? Constantemente. Y al saberlo priorizar, entonces va a saber que hay una parte de sus ingresos que se va a eso. Si tiene que destinar parte de sus ingresos para eso, va a saber que no todos los ingresos pueden ser gastados y que debe gastar menos de lo que le ingresa. Entonces, de alguna forma, eso se va concatenando a la generación de buenos hábitos y de buenas tomas de decisiones financieras. 2 consejos rápidos en esta línea. 1, exponga a sus hijos a manejar dinero. Si no expone a sus hijos a manejar dinero, es motivo de problema.
yo me doy cuenta, y esto es algo que hemos practicado ya, mi hija ya está en los momentos de salir con amigos y salir a comer y demás, es que nosotros le damos una cantidad de dinero para que ella pueda gestionar. Ya sea ella se gaste todo el dinero en una sentada a comer o lo distribuya durante un mes. Usualmente yo lo veo al revés y tal vez no me he animado todavía a hacer ese curso per se. Sí hemos dado charlas, pero no hemos dado un curso, porque si bien hay que enseñarle a los hijos a usar el dinero, hay que enseñarle a los papás. Ahí es donde entro yo, donde digo, es que si usted le va a dar, ¿cuánto necesitas para salir? Aquí está para tu salida. Y le damos para cada una de sus salidas, el hijo nunca aprendió a gestionar el dinero, solo a extender la mano. Y el extender la mano, disculpe si usted lo hace así, yo le doy mi opinión como experiencia de finanzas personales, permite a lo que él gestione. Yo a mi hijo ya le dije que las tarjetas de crédito jamás en su vida, pues va a tener y las va a usar tarde o temprano. Mejor que las aprenda a usar bajo su supervisión, que las agarre cuando él pueda y las utilice mal. Le digo, mi hija tiene tarjeta de crédito. Tiene tarjeta de crédito desde hace buen rato, le puedo decir desde los 15 años. Pero le hemos ido enseñando cuándo la puede utilizar, cuál es la forma correcta de utilizarla, hasta dónde puede llegar, a manera que comience con pequeños pasos a aprender a gestionar. Mi sugerencia es enséñeles a usar el dinero exponiéndolos. Me recuerdo la primera vez que le dimos una mesada a nuestra hija. Nosotros hablando de finanzas y todo, ¿y qué cree que hace nuestra hija? Todo lo gastó a la primera. Y Verónica, tenemos una niña gastona y nosotros hablando de dinero. Le dije, tranquila, ya no va a poder comer las siguientes veces. Y hoy, usted viera, es una persona súper bien gestora de sus recursos, súper cauta. Entonces tenemos que darles permiso de equivocarse, pero que tengan la posibilidad, acorde a su edad, de poderse exponer al tema del dinero. Sé que el programa no es de cómo hacer para las finanzas de los hijos, pero sí es importante que nosotros le enseñemos. O le enseña a usted o le enseña la calle. A mí me enseñó la calle. Y al enseñarme la calle, sé que a muchos de ustedes les enseñó la calle. Y la calle es dura. Y la calle es cara. ¿Se van a equivocar nuestros hijos? Seguro, pero se van a equivocar ojalá mucho menos de lo que hicimos nosotros. Sí. Bueno, a ti te enseñaron a ahorrar. O sea, también no es que solo tú lo decidiste per se, fue algo que aprendiste o que te enseñaron en tu casa. Sí. Bueno, sí, a mí mi papá desde pequeña no me daba mesada, nunca me dio mesada, pero siempre me decía ahorrar, ahorrar, ahorrar. Y aunque sea 25 centavos en aquel entonces, un quetzal, una moneda quetzal, pero siempre puedes ahorrar. No es cierto, 10 centavos, lo que haya, pero hay que ahorrar. Y creo que es un buen hábito que nunca se pierde y que puede traer muchos beneficios. Vamos con la siguiente. Este es un cuestionamiento interesante y más cuando se tienen hijos. ¿Estaremos gastando demasiado en cosas superficiales para mantener una imagen ante los demás? Y ellos dicen, no, yo no lo hago. Bueno, ¿y qué tal si por estar en determinado colegio, universidad o similar, tenemos que comprarle determinado tipo de marcas de ropa, de darle un auto nuevo, porque qué mal que se vaya a ver que llegue en ese auto que ya está modelos atrás? Tenemos que tener cuidado porque esto es bien sutil, bien sutil, que no nos damos cuenta que a veces estamos viviendo con el agua hasta la nariz porque tenemos que mantener un estilo de vida que aparente una imagen particular, por colegio, por amigos, por relaciones de lo que fuere, y hay que tener cuidado. Es un cuestionamiento, porque yo no estoy diciendo que usted lo esté haciendo, es un cuestionamiento que deberíamos ponernos si no estamos sobrepasando nuestras capacidades financieras por tratar de vivir un estilo de vida que no nos corresponde. Mire, y estamos en una época donde realmente aquí de moda están los pachones, o cómo se dice, para beber agua. Tinacos les llaman algunos. No, eso depende del tamaño, pero bueno, los termos, que si los vasos para café, que si los tenis, los modelos, que si tienen las 3 rayitas, no tienen las 3 rayitas, que si las letras, que si bueno, todo, desde zapatos hasta los accesorios para los termos, para la cabeza, para de todo. De cualquier área que usted quiera ver, va a haber algo que está de moda o
o algo material que los hijos o que usted mismo quiera tener, ¿verdad? En diferentes áreas. Vivimos una época de un alto consumismo. Entonces yo no digo que no, qué bonitos, hay cosas muy lindas, pero pues todo con un tipo de no mesura. regulación, pero de mesura, de saber en Mesura. qué momento sí, en qué momento no. Y que eso no te es lo que te genera el valor. Qué bueno si lo puedes tener, pero no sos el artículo que llevas. Y esto con las redes sociales es increíble porque estamos muy expuestos a podernos sobrepasar de nuestras capacidades financieras, quizás por cómo va a ser posible que sea la única que no tenga esto. Y es la única que, y en la única, y en la única, y en la única, resulta que pues comenzamos a tomar decisiones financieras que comprometen la estabilidad financiera del hogar. ¿Qué te parece si vamos con otra? Esta está dura, pero igual hay que hablarla. Hemos hablado con una familia extendida o sobre la familia extendida sobre apoyos financieros. Sí, tal vez no hablar tanto no con ellos, no sino con ellos, entre sino nosotros. En casa. Ajá, en la familia. Sí, todos vivimos diferentes etapas. Y lamentablemente no en todos los casos se dan los escenarios donde uno recibe la herencia y todas las generaciones viven de la herencia. Entonces, hay familias o habemos familias donde necesitamos apoyar y honrar financieramente a familiares, a padres, ¿verdad? A abuelos. Entonces, esas son cosas que se tienen que hablar. Pero como lo escuchamos en alguna ocasión de, ¿cómo se llama este Méndez vos? De Alejandro a la Madrid, le voy a decir, si me escucha ahí, si le cuentan que lo mencioné. Ojo, que eso no implica que haya una codependencia, ¿verdad? En el cual yo debo ayudar a mi hermano, porque siempre mi hermano ha estado mal. Dije un ejemplo, no voy a ir con mi hermano a decirle eso. Es solo una metáfora. ¿Por qué? Porque también todos tenemos una relación con Dios y todos tendremos que dar cuentas de cómo administramos y gestionamos los recursos. Pero eso no implica que si está en nuestra capacidad poder ayudar cuando haya una necesidad, nosotros no podamos hacerlo. Y todavía me voy a extender con esto. ¿Qué pasa cuando hay matrimonios previos con hijos previos? En las cuales hay una responsabilidad financiera, de amor, de lo que fuere hacia los hijos de un primer matrimonio, y requiere también conversarlo en casa. ¿Cuánto dinero se va a ir de lo que está ingresando hacia los otros hijos? Sí, mire, hay cosas que llegan y se tienen que hablar en el momento porque llegaron. Y hay otras en las que uno se puede anticipar. Y la ventaja de anticiparse es que lo pueden, ojalá, hablar de forma tranquila, porque no está pasando. Solo se están preparando a los escenarios para irlo viendo. Y vale la pena conversarlo. Voy a entrar y salir rápidamente con el tema del seguro. Usted quiere dejarle, si usted tiene un matrimonio previo, tiene hijos de un matrimonio previo, y usted quiere dejarles alguna herencia, va a ser una conversación súper difícil decir del patrimonio que yo tengo, que es para mis hijos de mi matrimonio actual, ¿cómo voy a poderles darles yo algo a los hijos de otro matrimonio anterior? Complicadísimo. Es una pregunta súper, mega complicada. El seguro de vida es una solución fantástica. A mis hijos les dejo la casa, el carro, y puedo dejar un seguro de vida a nombre de los hijos del otro matrimonio para dejarles una herencia de parte mía. Eso no es complicado, no es caro, no va a generar mayor conflicto, pero sí es necesario conversarlo, es necesario saberlo, y por eso lo comentamos aquí, porque son preguntas incómodas que vale la pena conversarlas. Vamos con la siguiente. ¿Cuál te gusta? Porque tenemos varias. A ver, ¿qué otra tenés? Estamos priorizando las necesidades actuales de los hijos sobre nuestro retiro. Son dos cosas que hay que encontrarle el balance. Difícil, ¿no? Hay que encontrarle el balance. Porque yo creo que esa es una pregunta difícil, porque si ser necesidades actuales es algo que debemos cubrir, ¿verdad? Entonces, hay momentos que son difíciles financieramente y donde tal vez no puede tenerse todo en el momento, o sea, no puede tenerse ahorro, fondo de emergencia, retiro, ¿verdad? Ese es el ideal, pero hay momentos o situaciones que son más complicadas y donde probablemente se tengan que priorizar las necesidades actuales. No sé cuándo usted escucha este programa, pero a fecha presente nosotros queremos hacer un viaje en familia
que para nuestra capacidad financiera es considerable. Y lo queremos hacer como un regalo de graduación de nuestra hija mayor. Y es un recurso que nosotros hoy, bueno, nosotros no, aquí me voy a poner, yo le encuentro 700 lugares donde le puedo sacar más rentabilidad, donde lo podría poner en un montón de cosas, pero hay tiempo y es donde nosotros decimos, sí, pero este es un momento especial, es un momento que podría ser incluso un parteaguas de la vida de mi hija. Entonces, vamos en este caso, a no ponerle demasiado peso a nuestro objetivo de retiro o demás para poderlo también hacer en una experiencia que sea importante para nosotros, particularmente en ese hito que nosotros lo vemos muy especial en el caso de nuestra hija. Entonces, es ese balance, ¿verdad? Que no es fácil y hoy tenemos un plan a un periodo de tiempo, pero eso puede cambiar mañana o pasado y nos ajustamos. Pero eso no implica que no se haya conversado, que no haya un plan y que no tengamos también una ilusión con el tema. Sí. Bueno, sí, como dice César, son etapas que se viven y son situaciones que en el momento se deben de tomar. Pasemos a otra pregunta. Vamos a ver. ¿Cuál de las dos? El tema de la universidad, no sé dónde lo tenía yo por acá. El tema de la universidad. Hay que planificarlo. ¿Tenemos un plan para pagar la universidad de estudio de los hijos sin arruinarnos? Bueno, yo creo que ahí hay algo que también debemos de ser bastante honestos. Hay familias que pueden apoyar a sus hijos el 100% para pagar la universidad y hay otras familias donde no se puede. Bueno, nosotros. César y yo, nuestros papás no nos pagaron la universidad. Y eso nos llevó a tomar decisiones, a buscar trabajo, a hacer cosas que yo creo hoy firmemente viendo atrás que era lo que a nosotros nos tocaba ir, o por lo menos puedo hablar en mi caso, lo que nos tocaba ir para tomar ciertas decisiones y tener experiencias en ciertas áreas donde se nos fueron abriendo las puertas y fueron muy positivas, por lo menos en mi caso, en mi vida profesional. Entonces, sí, no estuve en la universidad que quería, sí, no estuve. No estudié tal vez la carrera que era mi primera opción, sí, no fue. Pero tampoco me puedo quejar porque viendo atrás realmente los puntos se unieron y miro hoy que realmente era la voluntad de Dios que fuera así. Y tratamos de sacar el mejor provecho posible con esas circunstancias. Entonces yo creo que eso depende mucho de la situación que esté viviendo cada familia. Si usted lo puede hacer, enhorabuena. Si no lo puede hacer, no se culpe. Realmente son aprendizajes de vida. Apóyelo de otra forma. Si no lo puede apoyar financieramente, asesórelo, apóyelo a buscar opciones, guíelo para buscar una beca, un trabajo que lo pueda apoyar en su crecimiento profesional, intelectual y como persona. Apóyelo a tener cursos libres, porque hablábamos, por ejemplo, ayer con mi hija de la relevancia que tiene o aprovechar las opciones que hoy en día existen con tanta comunicación, con tanto acceso a información, con tanta globalización de la información. Y es más, solo voy a decir la pregunta que vamos a dejar abierta porque esta me encanta. A ver, ¿estamos de acuerdo en cómo manejar las herencias que le vamos a dejar a los hijos para evitar peleas familiares? Me lo vamos a hacer un programa de eso, pero voy a cerrar con lo que tú mencionabas del tema de la universidad. En cierta ocasión ¿te recuerdas? Hice un ¿cómo le podemos decir? Un taller para jóvenes que estaban en colegios para ayudarles a tomar su decisión financiera respecto a la universidad, que le hablamos a varios hijos de amigos nuestros que estaban en esa fase para poderlo hacer. Y me dio tristeza saber que la enorme mayoría está así, ay, no sé, y voy a ver. Pero fue una de las experiencias tal vez más increíbles que pudimos haber hecho. Pero voy a decir que aunque los jóvenes estaban así, al final viendo atrás, vimos jóvenes que tomaron decisiones difíciles porque uno estaba probablemente como estuve yo, ay, no voy a estudiar en la universidad que quiero, no voy a estudiar la carrera que quiero. Y hoy el muchacho está becado en Francia estudiando ya un doctorado, ya ni siquiera la licenciatura. Y entonces, de él me recuerdo en particular porque me dijo, yo no puedo. Y le digo, busca cómo sí. Ya viste becas, ya fuiste a ver esto, Y él solito, no estoy diciendo que yo fui el que lo empujé, pero de plano ese Luceso le dijo, pues sí, ¿verdad? Puedo buscar formas, voy a moverme y hoy por hoy es impresionante lo que ha hecho. Sí, entonces yo creo, bueno, regresando a la pregunta, si es pagar la universidad de los hijos
versus y arruinarnos económicamente, definitivamente la respuesta es no. Hay más opciones, no van a ser ni los primeros ni los últimos y probablemente van a tener oportunidades de crecimiento personal, profesional y como individuo si les toca tomar esas decisiones difíciles a esa edad. Así que con esto vamos a terminar el programa de hoy. Espero que no lo hayamos incomodado demasiado con todas estas preguntas que debemos hacernos en nuestras finanzas. Llegamos al final, Verónica. Bueno, muchas gracias amigos por este tiempo que nos regalan de poder compartir juntos y discutir estos temas que esperamos que traigan bendición a su vida. Así que en nombre de Verónica Escobar de Tánchez, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de bendición y si usted quiere escucharlo en formato de podcast, pues nuestro estimado Jeff en los controles ya lo tendrá en breve disponible para que usted lo pueda escuchar las veces que necesite y se una con nosotros en el APC, aprender, practicar y compartir. Esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.